limpieza y santidad impartida por el apóstol del Señor en la Santa Cena. Otra vez, mis hermanos, para que los que anotan el tema: guardar la limpieza y santidad impartida por el apóstol del Señor en la Santa Cena. Voy a tomar una parte de las palabras, hermanos, que habló el santo apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, el día 14 de agosto, hermanos, para que de esa manera tomemos palabras como nuestro texto principal, por así decirlo, y tomemos asientos en el nombre santo de Dios. Oye, oh Señor, perdona tu iglesia, dale una nueva oportunidad, permíteme acercarme a tu oído y decirte suavemente: vivan por el amor de Dios. Presta oído, Señor, y hazlo no tarde, por amor a tu siervo y de tu pueblo, por el cual me pongo delante de ti, pidiéndote que cargues en mí las culpas de ellos. Y antes de que le niegues a tu iglesia la oportunidad para participar de tu mesa santa, prefiero ser derramado en libación para la honra y la gloria santa del Señor. Tomen asiento, hermanos, iglesia santa de los cielos. Y vamos en esta hermosa mañana a hablar un poquito más sobre esta recordación en el nombre de Cristo. Amén. Puedo repetir a mis hermanos: ¿cuál es, hermano, nuestro tema? Guardar. Hay un propósito de Dios. Hay, hermanos, de Dios para nosotros un propósito. Y es que, hermanos, guardar. ¿Guardar qué, hermanos? Cuidar. Limpieza. ¿Qué limpieza? Lo que recibimos. Lo que recibí, hermanos, ¿verdad? Lo que el día 14 recibimos de parte de Dios. La santidad. ¿Y qué más, hermanos? La limpieza impartida por el santo apóstol de Jesucristo. Y alguien, pero fue el Señor el que nos la dio. Pero por medio de esa hermosa oración. ¿Sí, hermanos? Puedo recordar esas palabras, hermanos. Dice el apóstol del Señor: oye, Señor, perdona a tu iglesia. Dale una nueva oportunidad. ¿Qué tenemos hoy, hermanos? Una nueva oportunidad de parte de Dios. Dijo el apóstol del Señor: permíteme acercarme a tu oído. Qué hermosas palabras. Qué palabras, hermanos, verdad, tan hermosas, elevan los siervos de Dios. Permíteme, dice, acercarme a tu oído suavemente y decirte: vivan por el amor de Dios. Presta oído, Señor, hazlo no tarde, por amor a tu siervo y de tu pueblo, por el cual hoy me pongo delante de ti. Por el amor de quién, hermanos? El amor de Dios, pero también por el amor a su santo siervo. Fíjate, hermanos, el grande amor que también tiene Dios. ¿Hacia quién, hermanos? Hay una referencia de eso muy hermosa, hermanos, cuando nos habla la escritura de aquel hombre de Dios llamado Moisés, ¿verdad? ¿Sí recuerdan lo que habla la escritura en aquel pasaje, hermanos? Llegó un punto en el que el pueblo de Israel se había, hermanos, ¿cómo, hermanos? Corrompido, ¿verdad? De la forma en la que Dios quería que vivieran. Que llegó un punto, hermanos, en que el amor de Dios es grande, es inmenso, pero también dice, hermanos, dice: es lento para la vida, pero esa ira ahí está. Y dice también otra parte que cuando de pronto se inflama, hermanos, su ira,
¿Quién, hermanos? Dice el salmista en el Salmo número 50, ¿no? Hablando del que ofende a Dios, dice, ¿quién os librará de su mano? Dice, no vamos a ser, nos puede despedazar. Y entonces, hermanos, dice la Escritura que el pueblo de Israel ya había llegado a esa situación, a ese punto, hermanos, por su corrompimiento, por su soberbia, por su carnalidad. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sí, hermanos? Te dice su siervo, hazme un ladito, lo voy a traer de la tierra. Te daré un pueblo mejor. Oye, hermanos, ¿por qué no haría Dios? No nada más porque ya había un enojo hacia él, sino que veía también cómo sufría su siervo. Sí, a mí. Por eso le dice, te daré un pueblo mejor. Un pueblo mejor para que tú también vivas. Hermanos, si los siervos de Dios pensaran como el hombre humanamente en su egoísmo, ¿qué hubiera pensado el siervo de Dios para su bienestar? ¿Está bien? Sí, Señor. Pero qué grandes son los siervos de Dios. Qué amorosos, hermanos. Y a mí. ¿Le importó los siervos de Dios? El sufrimiento que llevaba, porque dice la Escritura que se sentaba a estar atendiendo al pueblo desde que amanecía hasta que se ponía el sol, hermanos. Porque era un pueblo grande, hermanos, numeroso, como hoy lo somos también nosotros, hermanos. Y dice la Escritura que le dice el siervo de Dios a Dios, ¿verdad? No sé. ¿Para qué? ¿Cómo no? Fíjate las palabras que buscó el siervo de Dios para conmover a Dios. Porque es que, hermanos, cuando se inflama la ira de Dios, cuando Dios, hermanos, se enciende su ira, dice el libro, hermanos, ¿verdad? De los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, me parece que se ordena cosa, es caer en las manos de un Dios vivo. Es difícil, hermanos, cuando se enciende la ira de Dios. Es muy bueno, pero llega ese momento. Pero fíjate el amor del varón de Dios. No sé, mira, ¿qué van a decir tus enemigos? ¿Para eso los sacaste de Egipto? ¿Para venirlos a postrar en el desierto? No, Señor. Mira, si tú tienes pensado traerlos del libro de la vida, ¿qué dijo el varón de Dios? ¿Qué puede hacer Dios con tal amor, hermanos? Porque ese amor que muestra el siervo de Dios es parte de su mismo sentir, hermanos. Y Dios no puede ir contra sí mismo, hermanos. Por eso es que en ese amor tan grande, ¿qué hace Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios en aquel momento? Perdonó a Israel. Se conmovió, pero quiero que lleves algo en tu memoria, hermanos. Algo que muchas veces pasa por desapercibido en nosotros. Porque decimos, pues ya hablé el valor de Dios. Bendito Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pero hay algo que después de esa oración a nosotros nos bendice Dios. Pero para ellos sí llega, hermanos, una repercusión. Dice que Moisés, hermanos, le dice Dios a Moisés, está bien, ¿verdad? Les perdona la vida y dice que lo llevó al monte, a un monte, hermanos, donde se miraba aquella ciudad, aquel lugar que les iba a entregar por posesión. Pero ¿sabes qué le dijo? Tú, por tu oración, este pueblo va a entrar, pero tú no vas a entrar, porque él, hermanos, amó con su vida la bendición de ellos. ¿Sí, hermanos? Por eso es muy importante lo que vamos a recordar en esta mañana. Nos sentimos muy contentos, muy
aquello en que yo he caído. ¿Quién sopesó toda aquella carga, hermanos? Hijos del siervo de Dios, me pongo, por el cual me pongo delante, pidiéndote que cargues en mí la culpa. ¿Sí crees que va a ser? Yo sí, hermanos. Porque por eso hoy estamos en este lugar, llenos de esa bendición. Antes, dice el apóstol del Señor, y antes de que le niegues a tu iglesia la oportunidad para participar de tu mesa santa, prefiero ser derramado en Dios. Ahí está, hermanos, cumplir esa oración. Ahí está cumplido aquel amor, hermanos. Ahí está mostrado por nosotros aquel cuidado tan grande. La santidad, hermanos, que ahora disfrutamos, tiene nombre, hermanos. ¿Sí? Esta santidad y limpieza que ahora disfrutamos, aún a ti y a mí nos permite tener unidad plena, perfecta con nuestro Dios. Por eso te decía en la mañana, hoy venimos, hermanos, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios con libertad y oramos y sentimos esa bendición, sí, hermanos. Porque hubo alguien que tomó todo aquello que nos estorbaba. Hubo alguien, hermanos, que lo tomó en su persona. Y hoy te dio a ti la libertad, me dio a mí la libertad de tener unidad perfecta con nuestro Dios. Hoy, hermanos, tienes libertad. Hoy, iglesia de Cristo, tienes por Dios la bendición de poder acercarte plenamente al trono de gracia y poder expresar a Dios lo que hay en tu ser. Pero no dejarlo ni olvidarnos que hay alguien, ¿sí, hermanos? Que todo lo que nosotros cargamos ahora reposa, hermanos, en su persona. Es fácil, hermanos. Que Dios bendiga a su siervo, hermanos. Dios lo guarde. Nosotros, hermanos, entendemos, ¿verdad?, que esta comunión solamente la otorga Dios. Solamente es Él el que la da, hermanos, ¿verdad? Sí, Él no la dio, pero hubo alguien que intercedió por cada una de nuestras almas, hermanos. Nosotros, por cuenta propia, no la podíamos alcanzar. ¿O quién, hermanos, antes de participar podría decir, yo me siento digno? Yo, Señor, no voy porque yo me he esforzado. Mentirosos haríamos a Dios, porque sabemos que nuestra condición no nos permitiría, hermanos, alcanzar. Hermanos, ¿verdad? Esto, pues debido, hermanos, a nuestra carnalidad, a la parte de nuestro ser que es carnal. ¿Sí, hermanos? Porque aunque nosotros hubiéramos hecho obras dignas de reconocimiento delante de Dios, hermanos, ¿verdad? Siempre está también el otro lado, ¿verdad? Porque estamos hechos de dos, hermanos, seres, ¿verdad? El espiritual y el material. Este material que solamente busca el suyo y lo que busca es este cuerpo material, no es agradar a nuestro Dios, ¿verdad que no? No. Nosotros, hermanos, por nuestra propia cuenta no podíamos alcanzar esto debido a nuestros tropiezos, los cuales son causados por nuestra carne, a la cual muchas veces le dimos oportunidad, a la cual muchas veces, hermanos, le dimos espacio. ¿Verdad? Ese momentito, esa libertad, que a veces erróneamente decimos es poquito. Y hermano, no pasa nada, acabo mi fe está fuerte, sí. Pero, ¿qué transgresión o qué pecado es más grande delante de Dios? ¿Hay pecado grande? ¿El pecado chico? El pecado, hermanos. ¿Y el pecado qué hace entre Dios y los hombres? Hace división, hermanos.
hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25 para la gloria del Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se habla de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque Cristo Señor nuestro. Amén. Lo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué, hermanos, comprensión daba o qué enseñanza nos daba el apóstol del Señor, ¿verdad? A los hermanos de Roma. Así que queriendo yo hacer el bien, buscamos, hermanos, hacer el bien. Buscamos el bien. Venimos a la oración. Tratamos, hermanos, constantemente de estar buscando a Dios. Pero dice, hermanos, ¿verdad? Pero hay otra ley, hay otro sentimiento. ¿De dónde estamos? En nuestros miembros, en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere hacer? Ocultar, hermanos. Y aún, hermanos, ¿verdad? Dice el versículo 24, miserable de mí. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Quién me librará, dice el apóstol del Señor, de este cuerpo de muerte? El apóstol del Señor Pablo le recordaba a los hermanos de Roma que aunque en su corazón hubiera ese deseo de servir a Dios, siempre está también interpuesto, hermanos, los deseos de nuestra carne, que irremediablemente, hermanos, si nos descuidamos, tropezamos y ofendemos a Dios, y el pecado, volvemos a decirlo, ¿qué hace con nosotros? Esa división, ¿verdad? Así que siempre terminamos cautivos, así lo dice la palabra del Señor. ¿Cautivos de qué, hermanos? De nuestras carnalidades, el enojo, las iras, las contiendas. ¿Hay quien, hermanos, saliendo de la Santa Cena ya se molestó con alguien? Hay quien no le gustó algo, hermanos. Hay quien ya, hermanos, se molestó por esto, por aquí, eso que hizo ya, hermanos. Sí, hermanos. Así que por mucho que nos esforcemos, nuestras mejores obras, decía el profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice que nuestras mejores obras, por muy justas que fueran, vienen a ser como, hermanos, como trapos de inmundicia. Entonces, hermanos, por más que nosotros hubiésemos querido llegar a la Santa Cena, en ese trabajo, en ese esfuerzo que no se debería, hermanos, ni tampoco se dice, entonces, pues como no llego, pues voy a seguir dejándolos. Como quiera voy a ser cautivo de este cuerpo. ¿Sí, hermanos? Así. Pero sí, bueno, comprender. Por nosotros mismos no podíamos llegar a la Santa Cena. ¿Verdad? Somos, hermanos, un pueblo que ha sido instruido en el reconocimiento. ¿Sí, hermanos? En el reconocimiento a Dios y también de nosotros mismos. Y en ese temor reverente a Dios. ¿Sí, hermanos? Y en esa comprensión entonces sabíamos que no éramos aptos, hermanos, para participar de esa excelsa bendición. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué crees tú? Porque nos quita nuestra condena del pecado. Dice nuestro hermano, qué bonito que participa. Yo te invito a que también, así como él, participes, hermanos, porque a ti también Dios te ha dado conciencia. A mí también Dios me ha dado conciencia. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué crees tú que no éramos, o sabíamos en nuestra que no éramos dignos, hermanos? Porque dijo su siervo en su carta que nos mandó antes de participar. La Santa Cena es que, hermanos, pues así lo dice su nombre, es santa. Y tiene, hermanos, ese origen santo, puro. ¿Sí, hermanos?
Y lo santo es imperfecto. Y lo santo, hermanos, puede combinarse con algo, hermanos, que... Entonces, entendemos esta situación, ¿verdad? No éramos aptos, hermanos, para participar de tan excelsa bendición por la espiritualidad de la misma. Sin embargo, por su gran amor y su gran misericordia, fuimos invitados. Fuimos invitados a participar, hermanos, por el que tiene las llaves del reino de los cielos. El Señor le dijo a Pedro: todo lo que acares aquí en la tierra, sentado en los cielos. Si es que llegamos a ese lugar. ¿Indignos? Sí, pero con una invitación, con un pase, hermanos, que nos acreditaba por el que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Sí, hermanos? Acudimos a ese llamado sabiendo nuestra condición, pero también entendiendo algo, hermanos, que abogado tenemos para con el Padre. Esa bendición, hermanos, es la que nos permitió participar, porque no cualquiera puede llegar a una fiesta sin ser invitado, hermanos. ¿Verdad que sí? Ahorita se me vino a mí, hermanos, ese pasaje donde habla el Señor precisamente de las bodas, donde dice que hizo esa invitación, hermanos, ¿verdad? Pero en esa invitación de repente llegó uno que no estaba invitado y se miraba porque no estaba vestido de bodas. ¿Y qué dijo el Señor? Amigo, ¿cómo entraste? ¿Quién te invitó? ¿Verdad? ¿Y qué les dijo a los demás? A los que estaban con él, atrás no. Empieza echado afuera. A las tinieblas, ahí se da lloro y el crujir de dientes. Pero eso no pasó con nosotros. Cuando llegamos a ese lugar, cuando pisamos aquella tierra bendita, llevamos una invitación. Tocamos a la puerta celestial y se nos dijo quién nos invitó. Y ya lo escuchaste, hermanos. Él le dijo a su amigo, ¿verdad? En esas palabras tan hermosas: presta oído, Señor, y no tarde, por amor a tu siervo y de tu pueblo, me pongo delante de él, delante de ti, para que cargues en mí las culpas de ellos. Y antes de que les niegues a tu iglesia la oportunidad, fíjate, hermanos, con eso que nos estaba diciendo el varón de Dios, que no estábamos, hermanos, ¿cómo, hermanos? Preparados, son esa otra palabra, hermanos, pues debidamente aptos para participar. Pero cuando llegamos, ahí estaba el amigo de Dios. Señor, antes de que le llegues a tu iglesia la oportunidad de participar, prefiero ser yo derramado en libación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Acudimos al llamado, entonces, sabiendo nuestra situación, pero sabiendo que hubo alguien que nos invitó. Y el que nos invitó, hermanos, ¿verdad? Sabíamos que tiene las llaves del reino de Dios. Dijo él en el día 14, en esa llamada, en ese audio que nos envió, hermanos, ¿verdad? Sabiendo eso, elevamos nuestros ruegos ante ti, no confiando en nuestras justicias, porque sabemos y entendemos que nuestras justicias o nuestras obras, las mejores que tengamos delante de Dios, nos ayudaban, equiparaba con lo que hemos hecho erróneamente. No, ¿verdad? Pero dijo el apóstol del Señor: elevamos nuestros ruegos ante ti, no confiando en nuestras justicias,
justicias, sino en tus muchas misericordias. Y yo conozco, hermanos, ¿verdad? Y yo sé que tú también conoces a una de sus misericordias. Y una de ellas es la elección. La elección es la muestra plena, hermanos, y aún para nuestros ojos, la muestra de la misericordia de Dios para con nosotros. Fuimos, hermanos, entonces a ese lugar y una vez más fuimos testigos de ese gran amor de Dios, del amor de Cristo y del amor del Santo Apóstol de Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Fuimos nuevamente limpiados, hermanos. Tuvimos la oportunidad de ser invitados, de sentarnos, hermanos, en donde el varón de Dios. ¿En qué lugar te puso, hermano? A mí me tocó como 3 cuadras del templo, hermano, no me tocó al frente, yo quería. ¿A dónde te sentó, hermanos? ¿A la mesa de quién, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿De quién, hermanos? De los príncipes de su pueblo, porque somos eso, hermanos, por su gracia. Hermanos, fuimos nuevamente limpiados y santificados, hermanos, ¿verdad? Por la oración del apóstol del Señor. Y una vez, un mes atrás, perdón, nos dijo el apóstol del Señor que la mesa del Señor es para aquellos que llegaban con hambre de perdón. La mesa del Señor, dijo el apóstol del Señor, no es para aquellos que no tienen necesidad, no es para la soberbia, no. Nosotros no somos un pueblo con tales sentimientos, hermanos. Somos un pueblo que entendemos, hermanos, y comprendemos y reconocemos nuestra condición. Somos un pueblo del que dijo el varón de Dios, un pueblo que llegó con hambre de perdón, ¿sí, hermanos? Con sed de consuelo y con un deseo de reconciliación. Así llegamos, hermanos, y por su gran amor nos dio lo que pedimos. Hermano, le comenta, tocó colaborar en el Ministerio de Seguridad y pues estábamos vigilando, hermanos, el templo, y a mí me llenaba de tanto sentimiento. ¿Cómo llegaban los hermanos? Llegaban con sus maletitas, a muchos llegaban al templo, hermanos, y a otros afuera, a otros adentro, le doblaban sus rodillas y empezaban esa necesidad a agradecer a Dios. Llegaba con un sentimiento, hermanos, ¿verdad? Que yo pienso lo que había en ustedes, hermanos, ¿verdad? Les pesaba. Pero una vez que llegaron a ese lugar, ¿cómo te sentías cuando ibas a la ciudad de Guadalajara? ¿Cómo ibas en el trayecto, hermanos, verdad? Pensando, hice esto, hice aquello, porque nuestra conciencia, hermanos, nos dictaba, nos sentenciaba delante de Dios. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo? Pero una vez que llegamos a ese lugar, empezamos aquel hermoso lugar. Oramos, gracias, Padre, Señor, gracias. Todo cambió. ¿Cómo se siente estar en ese lugar? Dijo el varón de Dios, no son las calles, hermanos. No es el templo, hermanos, ¿verdad? No es, hermanos, ¿verdad? La estructura que se levanta en ese lugar, no, hermanos. Es que, hermanos, ahí estaba la autoridad. Ahí estaba, hermanos, la puerta abierta para los hijos de Dios. Y cuando llegaste a ese lugar, antes de pisar, dejaste todo aquello, hermanos. Porque así, hermanos, ¿verdad? Por ese amor tan grande del apóstol del Señor, así se hizo, hermanos. Fuimos nuevamente limpiados y santificados. ¿Sí lo sientes, hermanos? ¿Habrá alguien que se haya quedado sin esa limpieza y sin esa santificación? Sí, hermanos. Aquel, hermanos. Aquel que no se humilló y que no reconoció, la autoridad del apóstol del Señor.
Aquel, hermanos, que en su corazón todavía hay duda. Aquel en el cual su corazón todavía hay esa incertidumbre, hermanos. Solamente Dios. Pero en ti, ¿qué ustedes son? ¿Qué te dice tu sentir? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te expresa tu sentimiento, hermanos? Cuando tomaste aquel pan, hermanos, se lo introdujiste dentro de ti. Cuando llegó aquel vino, hermanos, ¿qué sentiste, hermanos, en ese momento? Discúlpame, pero si no abres tus labios, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón, y si tu boca se cierra, entonces también das testimonio de lo que quizá no pudiste recibir. Yo me siento muy feliz. Tú iglesia del Señor, yo veía a 14 hermanos, a mis hermanos, cómo se gozaban, cómo tomaban aquel pan, cómo lloraban, cómo se alegraban. Cuando se escuchó la voz de la puerta del Señor, toda aquel lugar se estremecía. Se acababa la cena y no queríamos que se terminara. No queríamos que se fuera esa voz tan hermosa, porque nos hace sentir tan fortalecidos. También tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad hoy nos ha traído nuevamente a nuestros lugares. Una responsabilidad que implica guardar, pero también dar testimonio de lo que hemos recibido. Ahora nos corresponde, hermanos. ¿Sí? ¿Nos qué, hermanos? ¿Qué te corresponde? ¿Qué me corresponde? Primeramente, guardar. ¿Cómo se guarda? Dice nuestra hermana, ¿cómo se guarda? Metiéndolo solamente, esconderlo como hizo aquel de los talentos, hermanos, y ahí porque tuviste miedo y no querías perder, y ahí lo enterraste. ¿Cómo, hermanos? Y ese cuidado tiene un lugar especial. Ese cuidado tiene un lugar, hermanos, en el que se puede seguir, ¿verdad?, puliendo ese regalo tan hermoso, ¿verdad? Entonces, nos corresponde guardar. Corresponder como hijos agradecidos. ¿Estás agradecido? ¿Te sientes agradecido? Entonces, dijo el apóstol del Señor que el amor no se paga. Se corresponde, hermanos. Nos corresponde como hijos agradecidos corresponder a ese cuidado, a ese hermoso amor, hermanos, un amor sin igual, un amor, hermanos, verdad, que no le importa su propia salud, su propia vida, que Él prefiere nuestro bienestar antes, hermanos, verdad, que su propia vida. Nos corresponde ahora cuidarlo, valorarlo, hermanos, verdad, porque fuimos testigos y lo sentimos también en nuestro corazón. Romanos capítulo 2, de Corintios capítulo 12, versículo 15, hermanos. Si alguien me ayuda a leerlo para la gloria de Dios. Y yo por el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos, para la honra Y la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo es ese amor? Inmenso. Con el mayor placer. Así son los siervos de Dios. Porque para ellos no es un sacrificio. No, para ellos es un placer, hermanos. Para ellos, hermanos, el interceder por tu alma y mi alma es un placer. ¿Sí? Gastaré lo mío.
Que Dios lo bendiga. Y aún, dice el apóstol del Señor, aunque amándoos más, sean amados menos. Que así sea, hermanos. Sí, hermanos. Que así sea. Dios nos ayude. Amarlo de la misma manera. Amarlo con ese mismo amor. Con ese mismo cuidado. Con ese mismo placer, hermanos. Porque tenemos una cita todos los días. Y en ella mostramos a Dios nuestro amor. Que Dios nos conceda, hermanos, corresponder. Sí, hermanos. Ser agradecidos con ese hermoso amor. Dijo él en sus palabras: voy al servicio de la fe de tus hijos. Y si es necesario que sea derramado en libación, dijo el apóstol del Señor, confirmo gustoso mi ofrecimiento. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Que Dios te pague, hermanos. Que Dios te bendiga. Que Dios te llene de muchas bendiciones. Los llamados, hermanos, a participar de esta Santa Cena, por su mucho amor, gracia y misericordia, nos corresponde, hermanos. Ahí está otra vez esa palabra, ¿sí? Nos corresponde. Y también nos es necesario dimensionar. ¿Sí, hermanos? ¿Qué significa la palabra dimensionar? Entender, comprender la magnitud. ¿Sí, hermanos? La magnitud de qué, hermanos? De ese sacrificio, de ese amor. ¿Sí, hermanos? Dimensionar y guardar con temor reverente la santidad y la limpieza que se nos ha impartido por el apóstol santo de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, para la honra y la gloria del Señor. Ayúdenme. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Para la honra y la gloria. Bendito, ¿sí, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según dice, nos escogió. ¿Sí, hermanos? Decíamos al principio, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo era nuestro vivir? ¿Cómo era nuestra situación, hermanos, verdad? Pero mira ahora dónde estamos. Hoy de estar en ese lugar, hermanos, olvidados, despreciados del mundo, hoy somos dichosos, hermanos, de tener, hermanos, en nuestro ser aquella marca que nos hace legítimos hijos del eterno Dios de gloria. A Él sea la gloria para siempre. Los llamados a participar en esta Santa Cena por su mucho amor y gracia nos corresponde y nos es entonces necesario dimensionar, hermanos, y guardar con temor reverente, hermanos, la limpieza y santidad que se nos impartió por el apóstol del Señor, el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué hace con esto, hermanos? Valora, cuida esta dignidad que ha recibido, esta bendición que se le ha otorgado sin ser, hermanos, merecedor de ella. Habrá alguien en su pensamiento que dirá: es que el hermano ni sabe, pero es que yo todos los días vine a la oración, yo me consagré, yo busqué lo más posible, él me estaba meditando en mi espiritualidad. ¿Sí, hermanos? No, hermanos. Decía el rey David en su salmo, ¿verdad?
el verdadero, el que sí tiene esas características, hermanos, ¿verdad? Valora esta dignidad y lo manifiesta a través, hermanos, de una vida, hermanos, piadosa, ¿sí, hermanos? Temerosa, apegada a la voluntad del Padre, alejada del pecado, agradecido también, ¿sí, hermanos? Obediente a la enseñanza y autoridad apostólica, ¿sí, hermanos? Como que no está muy de acuerdo en ese pensamiento, ¿sí, hermanos? Y con ello, dando testimonio de lo que hemos recibido, porque sí lo dice la palabra del Señor: da de gracia lo que de gracia ha recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué nos invita el apóstol del Señor? A andar en ese espíritu, el cual hoy, ¿cómo se llama? Vestido de lino fino, resplandeciente, hermanos. Porque no ha tenido Dios cualquier vestidura. Las vestiduras eternas son relucientes, perfectas, hermanos, deslumbrantes. Bendito sea el nombre del Señor. Digo pues, andar en el Espíritu, porque el Espíritu es renueva. ¿Sí, hermanos? Y no satisfará los deseos del pecado. ¿Sí, hermanos? Ya nos dice más adelante todos y los conocemos. ¿Verdad que sí? Sí sabemos, ¿verdad? Por demás decirlo. Pero nos quedamos con esa palabra: andar en el Espíritu. Sí, en Romanos capítulo 8, versículo 12, mis hermanos. A ver si alguno de mis hermanos me ayuda, porque no me ha ayudado alguno de mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 12, para la honra y la gloria de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12, mis hermanos, ¿alguno de ustedes? Para la obra de la gloria del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para la honra y la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? A ver, hermanos, que no quisieron, o no los vi muy precisos para eso, pero hay que entenderlo, hermanos. ¿Qué dice el texto? En la primera palabra que nos dice el texto, hermanos. ¿Sí, hermanos varones? ¿Sí eres deudor? Somos deudores, hermanos. Hermanas, deudores somos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque no vino a la carne. Una vez lo dijo el varón de Dios en una de sus presentaciones: a mí Dios no me mandó a salvar la carne, no, a mí Dios me mandó a salvar tu alma. Así es que deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, irremediablemente, hermanos, ¿sí, hermanos varones? Hermanas, ¿qué va a pasar? Y no hablamos, ¿verdad? Si lo entendemos, ¿verdad? No hablamos de una muerte material, que eso fuera, hermanos, mejor, porque la muerte a la que se refiere el Espíritu de Dios es a la muerte espiritual, a la cual, hermanos, ya no hay oportunidad, ¿verdad? Así que, hermanos, dice: porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Si vives, mas si por el Espíritu haces morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Y se puede? Lo dijo el Señor. El Señor lo dijo, hermanos. Yo he vencido. ¿Vosotros?
Oye, hermanos, ¿y te dio herramientas el Señor? ¿Qué herramientas te acabo de dar, hermanos? ¿Qué regalo te acaba de otorgar? ¿Qué herramienta más poderosa le está un vestido de gloria, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el auténtico Hijo de Dios jamás tendrá el poco. ¿Sí, hermanos? ¿Qué palabra? Jamás tendrá el poco la oración intercesora del apóstol santo de nosotros. Antes bien, la lleva presente cada día, cada momento, cada instante antes de llegar a tropezar. Se acuerda, hermanos, de esas palabras: Señor, carga en mí las culpas de ellos. ¿Sí, hermanos? ¿Quién tiene ese pensamiento en su mente y en su corazón? El auténtico, hermanos, el que lleva en su corazón la gratitud, el que la vive todos los días, el que piensa, hermanos, que no debe de ser así, que les deje ser lugar, que deberíamos ser nosotros, los que ocupemos ese lugar. Pero no, hermanos, el auténtico Hijo de Dios jamás tendrá en poco la oración intercesora del apóstol del Señor. Antes bien la lleva presente en su mente y en su corazón para seguir avanzando lejos del pecado, purificándose cada día, hermanos. ¿En dónde? En la casa de nuestro Dios. ¿Dónde se reunía la iglesia cada día? En el lugar escogido por Dios. ¿Sí, hermanos? No tengo trabajo, pero tengo, pues, hermano, mis necesidades. Dios también las conoce, ¿verdad? Y dijo una vez el hermano Dios, por eso hay 3 oraciones. No puedo ir en la mañana, voy en la tarde. No puedo ir en la tarde, no en la mañana, pero valora esa oración. Cuídala, porque quiero que deben entender que ya vivimos una situación difícil en nuestro corazón. Ya una vez sentimos lo que es la partida de un hombre de Dios. ¿Sí te acuerdas, hermano? ¿Qué sentimos aquel, hermanos, día 8 de diciembre? ¿Qué pensamos? Ahora sí, Señor, me voy a esforzar. Ahora sí voy a buscar. Ahora sí voy a tratar de hacer las cosas. Perdóname, Señor. Era muy tarde, Dios, pero Él es grande en misericordia. Y hoy nos ha dado nueva oportunidad de cuidar esa vida tan preciosa, de cuidar aquella vida tan hermosa, hermanos. Yo lo digo por mi persona, que he fallado, le hemos fallado, hermanos, a nuestro Dios, pero que Dios nos ayude, que Dios nos permita, hermanos, cuidar, valorar esa vida. Solamente hay una forma de dar testimonio de ello a Dios, y es, ¿cómo, hermanos? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, alejado del pecado, hermanos, purificándonos cada día para no tener en poco aquel hermoso amor. El apóstol del Señor respondió por nosotros ante Dios. Y su oración nos libertó y nos hizo dignos participantes. Y nos despedimos de ese lugar de hermosa provincia llenos de felicidad en nuestros corazones. Aún y queríamos irnos, hermanos, queríamos seguir disfrutando. Pero, hermanos, esa bendición nos trajo también una responsabilidad. Que Dios nos ayude a
Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. A ver si mis hermanos nos apoyan para la gloria de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Para la honra y la gloria del Señor. Señora, con el hermano, con el texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Pero antes, sí, hermano. Para la honra y la gloria del Señor. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Para la gloria de Dios. Dice, hermanos, el primer texto que leímos, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad. ¿Sí, hermanos? ¿Qué nos invita el Espíritu de Dios? Que miremos, que veas en tu alrededor, que veas en tu ser, qué amor. ¿Sí, hermanos? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Decíamos al principio, por eso el mundo no habla nuestro mismo lenguaje. ¿Sí, hermanos? Porque el lenguaje que habla el mundo es terrenal, pero nosotros hablamos el lenguaje de los hijos de Dios, el lenguaje de Dios, hermanos, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, pero nosotros hemos conocido el nombre de nuestro Dios. Dice el otro texto, hermanos, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, hermanos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones nos dio el apóstol del Señor? Que guardemos, hermanos, que correspondamos, que demos con amor, dice el hermano, que tengamos, hermanos, en nuestro ser esa gratitud, y al mismo tiempo de ella demos testimonio al mundo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Sí. Vamos a concluir con nuestro tema, hermanos. ¿Cuál es entonces la conclusión de esta hermosa palabra que nos ha hablado el Espíritu de Dios en esta mañana? Yo puse, hermano, en la lección que nos concedió el Espíritu de Dios, primeramente esta palabra, comprender. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué comprender? Porque para poder hacer algo, nos ha dicho el varón de Dios muchas veces, nosotros no somos una iglesia fanática, nosotros no somos, hermanos, un pueblo fanático que se deja guiar solamente por el sentimiento, sino nos ha enseñado el Cristo del Señor a que seamos una iglesia sabia y entendida, hermanos. Y para ello necesitamos primero que, hermanos, ¿verdad? La bendición que hemos recibido de parte, hermanos, de nuestro Dios. Una vez que la comprendimos, viene otra palabra que es semejante y que parece ser la misma, pero no la es. Entender. ¿Sí, hermanos? Ya comprendí. El comprender es recibir y asimilar. Y el entender es ahora sí, hermanos, ¿verdad? Discernir y mencionar, ¿verdad? La dignidad recibida de parte de Dios nos responsabiliza, ¿no? ¿Verdad? Esa bendición nos responsabiliza e impulsa a guardar la santidad. Hermano, cuando vienes de ese lugar, ¿qué viene en tu pensamiento? Cuando veníamos ya regresando, los cuales escuchar las palabras del varón de Dios,
porque comprendiste y entendiste el amor de su siervo. ¿Y qué le dijiste a Dios, Señor? Perdona y ayúdame a valorar, a cuidar. Llegaste, hermanos, porque unos nos vamos por un lado, los varones, las mujeres por otro lado, los jóvenes por otro lado, pero ya cuando terminó la Santa Cena, cuando llegamos a nuestros viajes, ¿qué hicimos, hermanos? Abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestra familia, invitarnos, hermanos. Nos dimos aquel abrazo, invitándonos a que, hermanos, a guardar aquella bendición, porque la bendición recibida a través de esa gracia en nuestra comprensión que hace, hermanos, nos responsabiliza. Inmediatamente esa conciencia nos hace, hermanos, comprender la responsabilidad y al mismo tiempo nos impulsa. Por eso hoy estás en este lugar. ¿Qué te trajo hoy a este lugar? Esa responsabilidad, esa comprensión de lo recibido. Porque si no, hermanos, ¿dónde estuvieras ahorita? En la palabra de Dios, en tu casa, paseando, en otro lugar, hermanos. Pero esa responsabilidad te ha impulsado, hermanos, a hoy estar en tu casa, ¿verdad? Dice el Espíritu de eso. Comprender y entender la dignidad recibida de Dios nos responsabiliza e impulsa a guardar la limpieza y santidad impartida por el santo apóstol de Jesús. También nos hace testificar, como dijimos hace un momento, todo lo que recibimos del Padre, Dios, Jesucristo y su santo apóstol han cumplido con nosotros, hermanos. Necesario es, entonces, corresponder, hermanos, de acuerdo, fíjate, hermanos, de acuerdo con lo recibido. ¿Recibimos poco? No. Sí, yo voy a regresar, hermano, muchas gracias, pero voy a venir 3 días a la oración. Y ahí está, estoy correspondiendo, hermanos, voy a echarle ganas, como pueda, yo voy a hacerlo. No, ¿qué nos invita el Espíritu de Dios? A corresponder de acuerdo. Dice la palabra de acuerdo. ¿Sí, hermanos? No sé si pronunciemos esa palabra de acuerdo. Entendiendo y voluntariamente también de nuestro ser a lo recibido de parte de Dios. Él no escatimó, ¿verdad que no? No es porque escatimó para nosotros. No escatimado tampoco la vida de su siervo, hermanos. Ahí está mostrando ese amor por nosotros. Así es que, hermanos, ¿verdad? Necesario es entonces que correspondamos de acuerdo a lo recibido, apartándonos, hermanos, de todo pecado. Pero así como Dios no escatimó, nosotros tampoco. Sin escatimar, esfuerzos, hermanos, o también sacrificios. ¿Sí, hermanos? Guardar la dignidad de hijos de Dios implica vivir como tales, distinguiéndonos del mundo en nuestra santa, justa y piadosa manera de vivir. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, para la honra y la gloria santa de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre
quisiera terminar, hermanos, diciendo las palabras del apóstol santo de nuestro Dios, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nason Joaquín García, nos dijo el día 14, hermanos, en esa palabra. Dice: para la gloria del Señor. Porque Cristo no derramó su sangre solamente para mejorar nuestra vida, la derramó para llevarnos a su reino celestial, para hacernos ciudadanos de la ciudad eterna y otorgarnos la morada que preparó para nosotros. A Él sea la gloria para siempre. Esta es la bendición que tú y yo recibimos, hermanos. Queda de nosotros y en nosotros guardarla, cuidarla, protegerla, pero al mismo tiempo sacar a relucirla ante el mundo y decirle al mundo que somos hijos de Dios y que a este pueblo lo dirige un apóstol de Jesucristo. Que sea todo para la honra y la gloria